La ciudad amanecía con su brillo de vidrio y acero cuando él descendió del ático como un rey que no necesita anunciarse. El enano trillonario caminó por el pasillo silencioso de mármol con la precisión de quien cree que el tiempo es su siervo. La secretaria se puso de pie al verlo y le abrió la puerta del elevador privado sin atreverse a sostenerle la mirada. Él no la miró. Solo rozó el borde del traje negro, pulcro, de telas que parecían tener memoria de sus movimientos, y dejó atrás el perfume caro que acostumbraba a afirmar su presencia en los lugares donde el dinero tenía la última palabra. En la pantalla del teléfono, un informe de inversiones mostraba cifras que a cualquiera le habrían acelerado el pulso. A él no. Desde hacía años, el vértigo de ganar había dejado de provocarle algo parecido a la emoción. Lo único que le importaba y que lo mantenía en marcha era la certeza de poder. Poder cerrar puertas, abrir caminos, definir destinos con una llamada. Poder que se mide no en lo que se dice, sino en el silencio que otros guardan al escuchar su nombre. Su chofer lo esperaba con el vehículo encendido. No era habitual que a esas horas cambiara la ruta hacia la torre corporativa por un desvío modesto, una esquina de barrio donde un cartel azul anunciaba, sin pretensiones, un centro de donación de sangre. No llevaba fotógrafos, no había prensa convocada, tampoco un asistente que registrara el gesto para convertirlo en titular. La decisión la había tomado la noche anterior, mirando desde su sala de paredes de cristal la ciudad que le pertenecía de manera tácita. No por benevolencia, sino por orgullo. A veces, el poder necesitaba demostrarse a sí mismo que podía ser generoso sin dejar de ser temido. Entró al centro sin saludar. El piso de linóleo brillaba con una limpieza obstinada. Detrás del mostrador, una recepcionista joven, de gafas empañadas por los nervios, buscó un formulario y sonrió de manera automática. Él apoyó su pluma sobre el papel, como si fuera una firma para adquirir otra empresa. Escribió su nombre completo, ese que desataba conversaciones en restaurantes de lujo y susurros en pasillos de bancos. La recepcionista leyó en silencio, tragó saliva y, superando el impulso de pedir una foto, carraspeó. Le entregó una pulsera identificatoria. Él ni siquiera la miró. En la sala de espera, una mujer con uniforme de limpieza sostenía un cuaderno arrugado. Sus manos tenían el mapa fino de las grietas del esfuerzo. Al levantar la vista y reconocerlo, apartó la mirada con timidez. Él se acomodó en una silla, cruzó una pierna sobre la otra y sacó el teléfono. Vio una notificación del director del hospital que financiaba con donaciones tan grandes como anónimas. Ese anonimato no era humildad, era estrategia. Mantener el misterio alimentaba la leyenda. La enfermera que lo llamó al box de extracción tenía el cabello recogido y la atención dispersa en una urgencia que parecía venir de otra parte. Lo recibió con una cortesía entrenada, pero su mente estaba en un lugar al que él no tenía acceso. Él lo percibió como una falta sutil, una desviación de la deferencia que exigía su presencia. Se dejó guiar hasta la camilla con un gesto leve, casi fastidiado, como quien se presta a un trámite que no suma ni resta a su grandeza. Se arremangó el saco con un movimiento seco, y cuando la enfermera se acercó con el torniquete, su voz emergió firme, con ese filo de hielo que solía abrir conversaciones y cerrar voluntades. Le pidió que tuviera cuidado con la camisa, importada de una casa de moda que no admitía errores. La enfermera asintió, sin mirarlo del todo. Él interpretó ese recorte de atención como una insolencia diminuta. En su mundo, los detalles no eran detalles. Eran fronteras entre quienes obedecían y quienes se atrevían a olvidar quién estaba al mando. El pinchazo fue preciso. La sangre comenzó a correr por el tubo transparente con la normalidad de lo inevitable. Él no miró, no por miedo, sino por desinterés. Para él, ese acto era un gesto calculado, un recordatorio íntimo de que podía dar sin empobrecerse y que incluso en la generosidad seguía habiendo jerarquías. La enfermera verificó la bolsa, ajustó el flujo y preguntó, con una profesionalidad distante, si se sentía bien. Él respondió lo justo, sin abrir la puerta a una conversación. En el silencio, se escuchó el murmullo de la sala contigua, un carrito rodando, un teléfono que sonó y fue atendido a media palabra.
La mujer del uniforme de limpieza pasó con un balde y un trapo, evitando cruzar por su campo visual como si su sola figura obligara a los demás a corregir la trayectoria. Al cabo de unos minutos, la extracción terminó. La enfermera retiró la aguja, presionó con una gasa, colocó una cinta y señaló con gesto automático una mesa con jugo y galletas. Él se incorporó con la elegancia de quien nunca se levanta de un lugar, sino que lo abandona. Tomó el jugo, lo probó por compromiso y se dispuso a salir. Fue entonces cuando la recepcionista lo detuvo con una mezcla de nervios y urgencia. Le explicó que había una fila en el sistema y que, por protocolo, necesitaban confirmar si permitiría que su donación se enviara de inmediato a un banco específico que había hecho una solicitud prioritaria. Él levantó una ceja. No le gustaban las demoras ni las excepciones que no nacían de su voluntad. Preguntó con tono plano qué banco era ese. La recepcionista, buscando en la pantalla, pronunció el nombre de un hospital público ubicado en un barrio que él rara vez mencionaba, salvo cuando necesitaba demostrar que también sabía invertir en lo que no generaba retorno. Ese nombre activó un recuerdo lateral, un giro de su memoria hacia una calle sin luces, una infancia que él había sellado bajo una capa de victorias. No por nostalgia, sino por vergüenza. Aceptó con un gesto que parecía benevolente, y no era más que la prisa de irse. En la puerta, la mujer de limpieza dejó caer el balde por accidente. El agua se desparramó y avanzó hacia sus zapatos. Él se detuvo, molesto, hizo un ademán de impaciencia, y dijo con ese tono de hielo que usaba para firmar despidos, que tuviera cuidado, que el mundo no se detenía por torpezas. La mujer se agachó de inmediato, pidió disculpas sin mirarlo, y secó con rapidez. La enfermera, que lo escuchó, levantó la vista apenas un segundo con una expresión que no supo disimular. Él notó la mirada, seca, firme, casi un juicio. Se giró hacia ella y preguntó a media voz si todo el personal del lugar olvidaba a veces quién pagaba los equipos y la climatización. La enfermera inhaló hondo, tragó su respuesta y dijo lo único que podía decir sin perder el empleo: «Gracias por donar». Él no respondió. Salió a la calle como quien emerge de un paréntesis. El chofer abrió la puerta. El enano trillonario subió sin mirar atrás, volvió al informe de inversiones y ordenó por teléfono que prepararan la sala para una reunión con banqueros extranjeros. Desde la ventana del vehículo, vio cómo la recepcionista corría con un sobre hacia una moto con caja térmica y pensó que al final, hasta la generosidad necesitaba de mensajeros. No alcanzó a escuchar lo que la enfermera murmuró al pasar junto a la mujer de limpieza. Lo que él no sabía era que, esa misma mañana, su sangre viajaría más rápido que su orgullo, y que, sin saberlo, al cruzar aquella puerta, había humillado a la persona equivocada. Pero lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Horas después, mientras su avión privado aterrizaba en la pista exclusiva del aeropuerto financiero, el enano trillonario ya había olvidado el pequeño incidente del centro de donación. Su mente estaba ocupada con números, estrategias y una reunión crucial que podría duplicar el valor de su conglomerado en menos de un año. En su mundo, los gestos humanos se diluían entre balances y proyecciones. Aquella mañana había donado sangre, sí, pero en su lógica no había diferencia entre eso y una transferencia bancaria. Ambos eran movimientos calculados que mantenían su imagen intachable ante los accionistas y la prensa, aunque nadie supiera los detalles. Su asistente, un joven nervioso de corbata demasiado apretada, lo recibió con una carpeta en la mano. «Señor, la reunión con los representantes del Fondo Árabe está confirmada, pero hubo un cambio en el horario. La hija del doctor Montenegro», dudó antes de continuar, «ha sufrido un accidente. Están pidiendo su ayuda con urgencia para conseguir sangre compatible. Usted figura como el principal donante recurrente del hospital». El enano trillonario levantó la mirada, apenas interesado. «¿Montenegro?», preguntó con voz seca. «Sí, señor. El director del hospital que usted financia desde hace años». Una sombra de desdén cruzó su rostro. Recordaba a Montenegro como un hombre de convicciones molestas, de esos que aún creen que el dinero no lo compra todo. Había discutido con él varias veces sobre prioridades humanas en lugar de retornos de inversión.
Dígales que transfieran lo que necesiten, respondió el magnate, ajustando su reloj. Pero no tengo tiempo para sentimentalismos. El asistente asintió, aunque su rostro reveló cierta incomodidad. Había algo más en el mensaje que no se atrevía a mencionar. Señor, el hospital dijo que ya recibieron la sangre. Justo a tiempo. La operación fue exitosa. Perfecto, interrumpió él. Que me envíen un informe después. Se subió a su limusina y olvidó el tema en segundos, como si se tratara de un correo archivado. Sin embargo, la vida, a veces, tiene maneras curiosas de devolver los gestos que creemos insignificantes. Esa misma tarde, al llegar a su torre corporativa, un grupo de empleados lo esperaba para la reunión semanal. Todos se pusieron de pie al verlo entrar. La sala, inmensa, de cristales panorámicos, reflejaba la ciudad entera bajo sus pies. Señores, dijo él con voz firme, el mundo se divide entre quienes hacen historia y quienes la leen. Nosotros la escribimos. Los presentes aplaudieron, algunos por convicción, otros por miedo. Entre ellos, un nuevo pasante que apenas había empezado esa semana, trataba de no llamar la atención. Era joven, humilde, y vestía un traje prestado que le quedaba grande. Cuando el enano trillonario notó que el muchacho sostenía mal los documentos, frunció el ceño. Si no puedes cargar una carpeta, tampoco podrás cargar una responsabilidad, dijo, con la frialdad de quien disfruta el control. El joven intentó disculparse, pero el magnate ya había girado hacia la pantalla del proyector. Durante la reunión, la voz del asistente interrumpió suavemente. Disculpe, señor, acaba de llegar una nota del hospital. El magnate lo miró con impaciencia. Léala. El asistente, con voz temblorosa, comenzó. Estimado donante anónimo, gracias a su contribución, hoy una joven de 17 años ha sobrevivido a una cirugía de emergencia. Su sangre fue la única compatible entre cientos. En nombre del hospital y de la familia Montenegro, nuestro eterno agradecimiento. El enano trillonario permaneció inmóvil unos segundos. El apellido resonó en su mente, pero decidió no darle importancia. Su orgullo no permitía que un simple acto médico interfiriera en su imperio de acero. «Guarde eso», dijo, y la conversación continuó. Sin embargo, el pasante, aquel chico nervioso, había escuchado el mensaje. Bajó la mirada, respiró hondo, y cuando la reunión terminó, se acercó con timidez. «Señor, disculpe, yo soy sobrino del doctor Montenegro». El magnate lo observó con una mezcla de molestia y curiosidad. «¿Y?» Solo quería agradecerle. Mi prima era la que necesitaba sangre. Usted la salvó. Un silencio tenso llenó el aire. El magnate sonrió apenas, esa sonrisa vacía que usa quien está acostumbrado a recibir gratitud, como quien recibe un cumplido por un traje. No me agradezcas. Fue un trámite, respondió con la voz cortante. El joven asintió, pero antes de salir murmuró algo que él apenas alcanzó a oír. A veces los trámites salvan almas, señor. Aquella frase tan sencilla se quedó flotando en el despacho. Por primera vez en mucho tiempo, el enano trillonario sintió una incomodidad que no podía explicar. Esa noche, al regresar a su mansión, pidió un whisky, se quitó los gemelos, y mientras la lluvia golpeaba los ventanales, recordó la mirada de la enfermera, la torpeza de la mujer del balde y el nombre Montenegro escrito en la carta. Abrió su laptop por impulso, buscó en los registros del hospital y tras varios clics encontró el informe de donación. Allí estaba el nombre completo de la paciente. Su respiración se detuvo un instante, porque el apellido no era lo único que conocía. El nombre, ese nombre, pertenecía a alguien que él había intentado borrar de su historia años atrás. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El informe en la pantalla parecía titilar, como si el nombre escrito en letras negras se negara a permanecer quieto. Lucía Montenegro, la hija de su antiguo socio, el hombre que lo había acusado años atrás de traición y corrupción, el mismo que perdió todo por enfrentarse a él. El enano trillonario se recostó en la silla de cuero, con el vaso en la mano mirando sin ver. La lluvia afuera se convertía en un rumor que acompañaba su desconcierto. Recordó aquel día, una década atrás, cuando había cerrado el trato
que lo catapultó a la cima. Montenegro, su mentor de juventud, le había confiado documentos que, usados con astucia, podrían salvar la empresa de ambos. Pero él decidió usarlos solo en su favor, dejando al hombre arruinado y desprestigiado. Lo justificó diciéndose que en los negocios no hay amigos, solo oportunidades. Ahora, el destino le devolvía el nombre que había borrado. Lucía tenía apenas 7 años cuando lo vio salir del tribunal sin mirar atrás. Y ahora, años después, su sangre corría por las venas de aquella niña convertida en mujer. «Imposible», murmuró, dejando el vaso sobre el escritorio con un golpe seco. Apretó un botón del teléfono. «Consígueme todo sobre la familia Montenegro». «Ya». Su asistente dudó, pero obedeció. Minutos después llegaron los primeros informes. El doctor Montenegro había continuado su labor en el hospital público, rechazando toda ayuda del magnate. Había dedicado su vida a salvar vidas, mientras su hija estudiaba medicina con becas y trabajos nocturnos. Hasta el accidente. El enano trillonario leyó cada línea con el ceño fruncido, sintiendo una incomodidad que no sabía nombrar. No era culpa, era algo más confuso. Un eco de humanidad intentando abrirse paso entre muros de mármol. Esa noche no durmió. Se levantó antes del amanecer, observó su reflejo en el espejo del baño y notó las líneas que el tiempo había tallado sin permiso. Había ganado todo, pero algo dentro de él se había marchitado hacía años, algo que ni el poder ni el lujo podían revivir. Decidió visitar el hospital, no para agradecer, sino para entender. Pidió que lo llevaran sin escolta. El chofer, sorprendido, no preguntó. El hospital público olía a desinfectante y cansancio. Pasillos largos, luces parpadeantes, el sonido de monitores mezclado con voces bajas. Los médicos lo reconocieron al instante, pero fingieron indiferencia. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Preguntó por el doctor Montenegro. Una enfermera, confundida, le señaló la sala de espera. Allí estaba él, el mismo hombre, más viejo, más delgado, con el rostro marcado por el tiempo, sosteniendo un vaso de café desechable. Al verlo, Montenegro se quedó inmóvil. «Tú», dijo apenas, con una voz cargada de recuerdos amargos. El enano trillonario asintió lentamente, intentando mantener la compostura. «No vengo a hablar del pasado», respondió. «Solo quería saber cómo está tu hija». Montenegro rió sin alegría. «Mi hija está viva gracias a alguien que no sabe lo que dio. Una ironía del destino, ¿no crees?» El magnate apretó los labios. «Lo supe anoche», dijo. «No lo hice a propósito». «Claro que no», replicó el doctor. «Tú nunca haces nada a propósito cuando se trata de ayudar. Todo lo tuyo tiene cálculo, incluso tus silencios». El golpe de esas palabras fue más duro que cualquier escándalo o pérdida financiera. Por primera vez, no supo qué responder. La enfermera interrumpió el silencio. «Doctor, su hija está despierta». Montenegro dejó el vaso, se incorporó y tras un segundo de duda, dijo sin mirarlo: «Puedes verla si quieres». El enano trillonario lo siguió. El cuarto era pequeño, iluminado por una luz tenue. En la cama, Lucía dormía aún débil, con el rostro pálido, tubos conectados a su brazo. Tenía un aire de serenidad que contrastaba con la tensión del momento. Al acercarse, él notó algo familiar en su expresión, la determinación de su padre. Miró la bolsa de sangre colgada junto a la cama. Su código coincidía con el número de su donación. Su respiración se entrecortó. No era supersticioso, pero algo dentro de él se quebró en silencio. Una enfermera le entregó un pequeño dibujo doblado que había estado entre las pertenencias de la joven. Era un papel viejo, con trazos de una niña. Mostraba 2 figuras de la mano, un hombre alto y otro pequeño. En la parte inferior, escrito con letras torcidas, decía: «Papá y su amigo Julián». Julián, su verdadero nombre. El enano trillonario cerró los ojos. Hacía décadas que nadie lo llamaba así. Sintió el peso de los años, el eco de las decisiones, la soledad que su fortuna nunca llenó. «Ella aún te recuerda», susurró Montenegro sin ira, solo con una tristeza inmensa. Él no respondió. En ese momento, la joven abrió los ojos lentamente. Lo miró sin reconocerlo, pero con una dulzura desarmante. «¿Usted es el donante?», preguntó con voz débil. Él asintió,
Apenas. Gracias, dijo ella. No sé quién es, pero Dios lo bendiga. Su voz quebró algo en su interior que el dinero nunca podría reparar. Él asintió sin palabras y dio un paso atrás, buscando aire. Y mientras salía de aquella habitación, comprendió que había pasado toda una vida comprando poder, pero no sabía qué hacer con la gratitud. Pero lo que estaba a punto de suceder lo haría enfrentar la verdad que más temía. Esa noche, el enano trillonario no regresó a su mansión. Ordenó al chofer que lo dejara en la costa, frente al malecón donde, años atrás, había celebrado su primera gran victoria empresarial. El viento era frío, salado, y el mar rugía con una fuerza que parecía burlarse de su silencio. Se sentó en un banco de piedra, sin guardaespaldas, sin teléfono, sin nada que lo distrajera de sí mismo. Por primera vez en años, sintió el peso de lo que había perdido, no solo amistades, sino humanidad. La mirada de Lucía lo perseguía, y la voz del doctor Montenegro resonaba como un eco constante. Tú nunca haces nada a propósito cuando se trata de ayudar. Encendió un cigarro, aunque hacía años que no fumaba, y pensó en lo irónico que resultaba todo. Había construido hospitales, financiado escuelas, becado a cientos de estudiantes, pero no por bondad, sino por reputación, y sin embargo, su gesto más genuino, el único realmente puro, había sido un accidente. Donar sangre sin esperar nada, y terminar salvando a la hija del hombre al que destruyó. Durante días, evitó volver al hospital, aunque algo en su interior lo llamaba. Su asistente, al notarlo distante, intentó distraerlo con los negocios. Las cifras eran buenas, los contratos crecían, las acciones subían, pero él ya no sentía placer en leer los informes. Cada vez que veía su reflejo en los cristales de su oficina, solo veía un rostro vacío, un poder sin alma. Una tarde, mientras caminaba por el vestíbulo de su empresa, vio algo que lo detuvo. La mujer del servicio de limpieza, la misma del centro de donación, estaba de pie junto a una escoba, tratando de mantener el equilibrio con un yeso en la pierna. La reconoció por los ojos. Al verla, algo lo estremeció. No sabía su nombre, pero recordó cómo la había humillado sin pensar. Se acercó. Ella lo miró con temor. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó él. «Desde hace poco, señor. Me trasladaron del hospital». Su voz era temblorosa, humilde. El enano trillonario la observó unos segundos. «¿Fue usted quien limpió el suelo aquel día?». Ella asintió, confundida. «Sí, señor. Lo siento si le causé algún inconveniente». Él bajó la mirada, algo inusual en él. «No, el inconveniente lo causé yo», dijo en voz baja, «y fue mucho más grande de lo que imagina». La mujer no entendió sus palabras, pero él sí. Se dio media vuelta y caminó hacia el ascensor sin decir más. En el reflejo de las puertas metálicas, por un instante, no vio al magnate arrogante, sino al niño Julián, el huérfano ambicioso, que creció jurando que nunca volvería a sentirse pequeño. Esa misma noche, volvió al hospital. Lucía estaba sentada junto a la ventana, recuperándose. Tenía el cabello recogido y una sonrisa frágil. Al verlo, su expresión se iluminó. «Usted es el donante», dijo. Le prometí a Dios que si sobrevivía, encontraría la manera de agradecerle. Él se quedó quieto, con las manos entrelazadas. «No tiene que hacerlo». «Sí debo», insistió ella. «Mi padre me contó quién es. Dijo que una vez lo odió, pero que ahora entiende que la vida siempre tiene un propósito». El enano trillonario desvió la mirada. «Tu padre debería odiarme todavía». «No lo hace», respondió ella con ternura. «Dice que el perdón también puede ser una forma de victoria». El silencio se volvió denso. Él respiró hondo. «Lucía», dijo por primera vez su nombre, con una voz quebrada. «No fui un buen hombre. Le robé a tu padre todo lo que amaba. Creí que el éxito me haría libre, pero solo me volvió esclavo de mi orgullo». Ella lo miró, con los ojos húmedos. Entonces quizás salvarme fue la forma que Dios eligió para liberarlo. Él tragó saliva, incapaz de responder. Aquella frase simple lo atravesó como un rayo. Sintió que su corazón, endurecido por los años, comenzaba a resquebrajarse. Montenegro apareció en la puerta, observando la escena sin hablar. Durante unos segundos,
Los tres quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, el doctor se acercó. «No vine a pedir perdón», dijo el enano trillonario antes de que el otro hablara. «Vine a ofrecerlo». Montenegro asintió lentamente. «A veces, eso basta». El magnate bajó la cabeza. «No para mí». Dio media vuelta y se marchó. Afuera, la lluvia volvía a caer, como si el cielo decidiera limpiar lo que él no podía. De regreso a su auto, abrió el maletín y sacó un sobre sellado. Dentro había documentos que devolvían al doctor Montenegro la propiedad de la clínica que una vez le había arrebatado. Firmó sin pensarlo. Por primera vez, una firma suya no representaba poder, sino redención. Al día siguiente, la noticia corrió entre empleados y medios. El magnate más temido del país había donado una fortuna al sistema público de salud, pidiendo que su nombre no fuera mencionado. Algunos lo tomaron por estrategia, otros por culpa, pero quienes lo conocían bien sabían que algo había cambiado. Esa noche, volvió a su penthouse, se sentó frente a la ventana y dejó que el silencio lo envolviera. La ciudad seguía brillando, pero él ya no se sentía parte de ella. Por primera vez, comprendió que su grandeza no residía en su altura ni en su fortuna, sino en su capacidad de reconocer su pequeñez ante la vida. Cerró los ojos, dejando que una lágrima, la primera en muchos años, cayera sin resistencia. Porque, por primera vez en su vida, entendió lo que era sentirse pequeño de verdad. Durante los días siguientes, algo cambió en el aire. Los empleados lo notaban, los periodistas lo intuían, pero nadie entendía por qué el hombre más temido del país hablaba ahora con voz más baja, o por qué su mirada, antes de acero, parecía tener un cansancio que no venía del trabajo. El enano trillonario, que antes medía la vida en ganancias y pérdidas, comenzó a medirla en silencios. En las reuniones, ya no interrumpía. En los contratos, leía más despacio. Y cada noche, revisaba los informes médicos de Lucía, como si cuidar su recuperación fuera un asunto personal. Un día, el doctor Montenegro lo llamó al hospital. «Ella quiere verte», dijo con una calma que ocultaba algo más. Él dudó. No sabía si su presencia sanaría o abriría viejas heridas, pero fue. Cuando entró en la habitación, Lucía estaba sentada junto a la ventana, mirando los árboles del patio. Tenía en las manos un cuaderno donde escribía algo. «Usted otra vez», sonrió. «Pensé que los hombres importantes no repetían visitas». Él esbozó una sonrisa débil. «Supongo que a veces uno necesita aprender a ser pequeño para entender lo importante». Ella lo observó en silencio, y luego le tendió el cuaderno. «Estoy escribiendo sobre los donantes anónimos. Quiero que la gente sepa que no todos los héroes usan capa. Algunos usan trajes caros y esconden su bondad detrás del orgullo». Él tomó el cuaderno conmovido. «No escribas eso. No soy un héroe». «Quizás no», dijo ella, «pero hizo algo que pocos hacen sin cámaras, sin testigos, sin esperar nada, y eso lo cambia todo». En ese instante el doctor Montenegro entró. Traía consigo una carpeta. «Lucía se recuperará por completo», dijo. «Y hay algo que debes saber». El enano trillonario frunció el ceño. «¿Qué cosa?» «El hospital te ha nombrado benefactor principal del nuevo centro de investigación. Queremos que lleve el nombre de tu madre». El magnate se quedó en silencio. Su madre, aquella mujer humilde que había muerto sin ver en qué se había convertido su hijo. Nadie hablaba de ella. Nadie sabía que su recuerdo era la herida más profunda que llevaba. «¿Mi madre?», repitió, casi sin voz. Montenegro asintió. «Sí, porque ella sin saberlo dio la primera lección que olvidaste, la de ayudar sin esperar». El enano trillonario sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos y dejó que la emoción, esa que tantas veces había reprimido, lo desbordara. Esa noche, volvió al lugar donde había crecido, un barrio pobre, de calles de tierra y techos oxidados. Caminó solo, sin seguridad ni prensa. Los niños lo miraban con curiosidad. Algunos lo reconocían por la televisión, otros simplemente veían a un hombre pequeño con traje grande. Se detuvo frente a la vieja casa de su infancia, ahora abandonada. El cartel en la fachada apenas se sostenía. Entró. El suelo crujió bajo sus pasos.
En el rincón aún estaba la mesa de madera donde su madre cosía ropa para sobrevivir. Puso la mano sobre ella y sus dedos rozaron una marca tallada, una letra J, la inicial de su nombre. Sintió un temblor interior, una mezcla de vergüenza y nostalgia. Se arrodilló y murmuró: «Madre, he tardado demasiado en entender». Al día siguiente convocó a una conferencia de prensa, pero no como las anteriores, no para hablar de cifras, sino de algo más. Cuando las cámaras se encendieron, el enano trillonario se levantó del asiento, miró al público y dijo: «He cometido muchos errores. Pensé que ser grande era tener más, no ser más. Pero la vida me enseñó que incluso el más pequeño puede ser gigante cuando aprende a dar sin esperar». Hubo un silencio total, ni un flash, ni un murmullo, solo el sonido de su voz, temblando pero firme. «Hoy anuncio la creación de la Fundación Lucía para apoyar a quienes donan vida en silencio. Y cada hospital que ayudemos llevará el nombre de una persona que dio sin saber a quién». Los periodistas aplaudieron. Montenegro, desde la primera fila, bajó la cabeza con una sonrisa. Lucía lloraba. Esa noche, mientras el sol caía sobre la ciudad, el enano trillonario caminó por el malecón donde una vez había estado solo. Esta vez no llevaba traje ni escolta, solo una camisa sencilla y la paz de quien finalmente comprende el precio de su alma. Miró el horizonte y susurró: «Quizás nunca fui el más alto, pero hoy sé que puedo mirar al cielo sin vergüenza». Pero el destino aún tenía una última lección para él. El amanecer bañaba la ciudad con una luz dorada cuando el enano trillonario se detuvo frente al hospital que ahora llevaba el nombre de su madre. Una placa recién colocada brillaba bajo el sol. Centro Comunitario Clara Rivas, por aquellos que dan sin esperar. Detrás de él, fotógrafos y curiosos esperaban sus palabras, pero por primera vez no habló. Simplemente observó cómo los voluntarios descargaban cajas de medicinas y cómo Lucía, vestida con bata blanca, coordinaba a los nuevos donantes. La escena lo conmovió más que cualquier cifra, más que cualquier logro. Montenegro se acercó y le entregó un sobre. «Esto llegó esta mañana», dijo. Era una carta del Ministerio de Salud, reconociendo su labor altruista. En otra época, ese tipo de reconocimiento habría sido portada de revista. Pero ahora, él solo sonrió, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo sin abrirlo. «No necesito más aplausos», susurró. «Ya escuché el único que importaba». Lucía lo vio a lo lejos y se acercó, sosteniendo una pequeña medalla. «Es para usted», dijo, «no por lo que tiene, sino por lo que dio». Él la tomó, sorprendido. Era una cruz sencilla, de metal barato, con su nombre grabado en el reverso. «No merezco esto», respondió. «Por eso lo merece», contestó ella con una sonrisa. Mientras hablaban, una ambulancia se detuvo frente al hospital. Los paramédicos bajaron a un hombre herido en un accidente. Su rostro ensangrentado despertó algo en él. Reconoció el logotipo de su propia empresa en la chaqueta del conductor. Sin dudarlo, se acercó. «Trabaja para mí», dijo. «Sí, señor», respondió uno de los paramédicos. «Se quedó ayudando a otros cuando el camión volcó. Perderá mucha sangre». El enano trillonario se quedó en silencio unos segundos. Miró a Lucía, luego al doctor Montenegro. «Tomen la mía», dijo con voz firme. Montenegro trató de detenerlo. «No es necesario, ya tenemos donantes compatibles». Pero él insistió. «Déjenme hacerlo. Esta vez quiero darlo sabiendo a quién ayudo». Y así lo hizo. Mientras la aguja perforaba su brazo, no pensó en poder, ni en redención, ni en culpa, solo en vida. En el ciclo que une a las personas cuando uno decide mirar más allá del propio orgullo. La sangre volvió a fluir, como un símbolo silencioso de que, finalmente, algo dentro de él también se había limpiado. Horas después, el trabajador sobrevivió. El magnate, débil pero sereno, pidió sentarse junto a la ventana del hospital. Lucía entró, con una sonrisa cansada. «El hombre vivirá», le dijo. Él asintió. «Entonces valió la pena». «¿Se siente bien?», preguntó ella. Él miró el cielo y sonrió. «Por primera vez, sí». Un destello de luz entró por la ventana. Los rayos del sol iluminaron su rostro, y por un instante, el reflejo del cristal mostró al niño que fue, no al magnate.
El pequeño Julián que soñaba con cambiar el mundo, sin imaginar que el mundo primero lo cambiaría a él. Días después, desapareció de la vida pública. Se decía que viajó a otros países, que vendió parte de su fortuna, que nadie volvió a verlo. Pero en cada hospital que llevaba su nombre, una frase quedó grabada en las paredes, recordando lo que su historia había enseñado al mundo. La verdadera grandeza no se mide en metros ni en dinero, sino en el tamaño del corazón que aprende a dar. Y así, el hombre que lo tenía todo, descubrió que la riqueza más grande no estaba en sus manos, sino en su sangre, en ese gesto silencioso que cambió su destino y el de muchos. El enano trillonario donó en silencio, y en ese silencio encontró su redención.